caso había sido comprado y a tu servicio. Si tú no das tu vida como un sacrificio, bendiciones, bendiciones, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien. Sí, yo sé que tengo mucho tiempo sin venir por acá. Me disculpo, pero ya estoy de vuelta. Por aquellos que no me conocen, mi nombre es Hilary Lara y creo que eso es todo lo que tengo que decir de mí. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre una historia que está en Génesis. Ya yo había leído Génesis en mi principio con Jesús y en otras ocasiones, pero he tomado este tiempo para estudiar más. De verdad que no ha sido solamente por leerlo, sino que he recibido mucho a través de este libro. Sin más preámbulos, vamos a entrar en la palabra. Vamos a estar leyendo en Génesis 22. Vamos a empezar en el versículo 6. Vamos a empezar en el 5. Así está hablando sobre que Dios ordena a Abraham a sacrificar a su hijo. Yo sé que muchos se conocen esa historia, pero para aquellos que no conocen, el Señor dice que quiso probar el corazón de Abraham y lo mandó a que sacrificara a Isaac, que fue, vamos a decir, su primogénito con Sara, que fue su esposa legítima. Él antes de eso había tratado de ayudar a Dios y tuvo un hijo que se llamó Ismael con Agar, que fue la esclava, vamos a así decirlo, de Sara. En fin, que trató de ayudar a Dios porque Dios le había prometido que él iba a tener muchos descendientes y él se le adelantó a Dios con la ayuda de Sara también, y Sara le ofreció a Agar. Entonces tuvo a Ismael. ¿Qué pasa? Que después de esto Dios le da el hijo a Abraham y a Sara, que se llama Isaac. Ok, entonces como este es su hijo amado, Dios quiso probar el corazón de Abraham. ¿Qué pasa? Que él le dice, ok, yo necesito que tú vayas y sacrifiques a tu hijo Isaac. Y yo digo que muchas veces nosotros nos enfocamos de cómo Abraham se sintió, de cómo Abraham vio el asunto, de cómo su corazón se sintió. Siempre hablamos del sacrificio que hizo Abraham con su hijo, de que lo entregó todo, de que fue un siervo del Señor, que fue obediente a la voz de Dios. Pero nunca yo he escuchado a alguien. Yo sé que otras personas han hablado de eso, pero yo personalmente no he escuchado a nadie hablar de cómo Isaac se sintió, de cómo él se sintió a que su papá lo haya tratado de sacrificar. Ok, vamos a leer en Génesis capítulo 22, versículo. Vamos a empezar en el 5 y dice: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, diciendo, y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, ya hemos leído la palabra del Señor. Ahora yo quiero meditar y hablar de esto, de lo que el Señor me mostró. En el momento que yo leí esto, yo dije, necesito tomar una pausa, porque esto no es cualquier asunto, esto es un asunto grande. Y meditaba yo la palabra y yo traté de pensar de cómo Abraham se sentía, pero el Señor me estaba guiando por algo más. Él me dijo, ok, no te enfoques en cómo Abraham se sentía, enfócate cómo Isaac se sentía. Isaac, un niño, un joven, yendo con su papá
como lo tenía de costumbre, porque me imagino que él ya sabía lo que era el sacrificio. Él sabía lo que era el sacrificar algo para el Señor. Porque él dice aquí, él le preguntó a su papá, ya tenemos la leña, ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Entonces él sabía lo que era un sacrificio al Señor. Él sabía lo que era traer un cordero y sacrificarlo para el Señor. Porque él le preguntó, ya él sabía todo el asunto. Entonces él viene y le pregunta al papá, ¿pero a dónde está el cordero? Que yo no lo veo. Él ya tenía de costumbre ir con su papá y traer sacrificio al Señor. Ya él tenía de costumbre ya porque su papá le había enseñado. Pero ¿qué pasa? Que el Señor me dijo, pero él no sabía lo que era vivir en una vida de sacrificio, tener su vida como sacrificio. Isaac no sabía lo que era caminar y sacrificar sus propios sentimientos, sacrificar sus propios sueños, como lo hizo Abraham en el principio. Yo estaba hablando con una persona muy importante para mí y le estaba diciendo, wow, en verdad Dios quiso trabajar algo con Isaac, no solamente con Abraham, porque es que Dios tiene, si se trata más de una persona, el Señor quiere trabajar con cada una, no solamente con una. Entonces, Él no solamente quiso probar a Abraham, sino que también quiso pero quiso moldear a Isaac, ya que estaba creciendo un joven él. Entonces, ¿qué pasa? Que Abraham ya sabía lo que era entregar su vida al Señor. Abraham ya sabía lo que era vivir en sacrificio al Señor. Ya Abraham sabía que ya cuando él entregaba su sacrificio de un cordero, de algo más al Señor, el Señor, ese olor iba a ser grato para el Padre, porque ya él había vivido un sacrificio al Señor. Me explico. En el principio Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a enseñar a dónde vas a ir. ¿Qué pasa? Que esto no es algo normal, esto no es algo simple. Que tú salgas de tu tierra y de tu parentela no es algo que es muy simple, yo me voy a ir. Imagínate que Dios te mande ahora mismo, sal de tu casa y yo te voy a guiar a donde vayas a ir. ¿Qué pasa? Que Abraham, sin ninguna pregunta, sin nada, le dijo, comenzó a caminar, escuchó al Señor, o sea que él sacrificó sus sueños, sacrificó su familia, sacrificó sus sentimientos, porque sé que sus sentimientos ahí mismo estaban como que, ok, yo voy a confiar en el Señor, pero yo no estoy de lo más feliz porque yo estoy dejando a mi familia y no sé a dónde voy. Entonces él sacrificó sus mismos sentimientos, el querer controlar todo, porque el humano quiere controlarlo todo. Él sacrificó su vida para hacer el sueño de Dios que se cumpla. ¿Qué pasa? Que ya después de ahí, cuando él construía algo en un lugar, en cada tierra que él iba, para adorar al Señor, para sacrificar corderos, aquí también vemos que él tenía como costumbre que iba a adorar al Señor y le iba a traer sacrificio al Señor. Ya vemos que ya él sabe lo que es eso. ¿Por qué? Porque él primero experimentó ser un sacrificio para Dios. Ok, entonces aquí vemos que Isaac ya sabía lo que era entregar un sacrificio al Señor, ya sabía lo que era sacrificar un cordero, pero él no sabía lo que era sacrificar su propia vida al Señor, dar como sacrificio su vida. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, que él no sabía lo que era sacrificar sus sentimientos, sus pensamientos, su control. Él no sabía lo que era sacrificar eso. Entonces él solamente conocía al Dios de su padre y de cómo él era. ¿Qué pasa? Que en este escenario vemos como el niño literalmente pudo reconocer y pudo entender que ya ahora el sacrificio era él. El sacrificio ahora era, yo imagino que Isaac estaba pensando que ya yo soy el sacrificio. Y su control, su dependencia a su papá ya había sido cortada. ¿Por qué? Porque el papá lo amaba, pero Abraham amaba más a Dios que a su hijo, porque vemos cómo lo iba a sacrificar.
Entonces ya su dependencia a su papá, ya él, oh papi, por favor no me mates, ya eso había sido cortado. Porque yo imagino que él estaba diciendo, papi, no me mates, papi, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Vamos a buscar un cordero, ¿por qué tú tienes que sacrificarme a mí? Ya la dependencia a su papá, el amor que él pensaba que su papá le tenía, ya había sido cortado. Entonces, ¿qué digo con esto? Ya después de ahí, él no dependía de su papá, no dependía de su mamá, porque su mamá se había quedado abajo, no dependía de los siervos, no dependía de nadie. Ahí, él entendió que su dependencia debería de estar en Dios. ¿Qué pasa? Que también sus sentimientos fueron sacrificados. Ya él había puesto su vida como un sacrificio. Porque sí, claro, Isaac no fue el que se puso ahí, fue su papá. Pero a veces es necesario que a ti te empujen para que tú aprendas algo nuevo del Señor. ¿Qué pasa? Que yo me imagino que cuando él estaba atado ahí, a punto de ser sacrificado para el Señor, él pensó cuando se bajó de ahí, cuando Dios le dijo a Abraham, ok, ven un cordero aquí, sacrifícalo para mí, no mates al niño. Cuando él se bajó de ahí, yo me imagino que Isaac, en la dependencia de que él tenía con su papá, ahora había transformado en ya yo no confío en mi papá, sí, yo confío en él, pero mi dependencia total está en Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque fue el que le dijo a mi papá, no lo mates, no mates al niño. Y también él proveyó al cordero. Después que su vida fue sacrificada, bueno, casi sacrificada, después que él se bajó de ahí, yo puedo entender que Isaac de alguna manera u otra supo lo que era entregar su vida en sacrificio para Dios. O sea, que la próxima vez que él vaya a dar un sacrificio al Señor, sea un cordero, sea algo más, él ya va a entender lo que es ser un sacrificio para el Señor. Y su olor, el olor de su sacrificio va a ser grato, porque ya él vive como sacrificio. ¿Qué pasa? Ahora, tú me vas a decir, Hilary, pero ¿cómo podemos relacionar esto a lo que estamos viviendo ahora? Bueno, déjame decirte que nosotros como jóvenes, algunas veces podemos sentirnos así como Isaac. Seguramente nuestros sueños van a tener que ser sacrificados. Seguro nuestra propia vida, nuestro propio sueño, nuestra propia meta, nuestra propia felicidad va a tener que ser un sacrificio al Señor para que el sueño de Dios se pueda cumplir. Pero déjame decirte que eso tiene su recompensa. Y aun si no la tenga, uno servimos al Señor porque lo amamos, no porque podemos recibir algo a cambio. ¿Qué pasa? Que muchas veces tus sentimientos van a ser sacrificados antes de que tú puedas dar un sacrificio, un servicio en la iglesia. ¿Cómo me explico? Bueno, antes de que tú puedas ir al servicio a la iglesia y servir seguramente en una cámara, en la danza, en cantar, en ayudar como mujer, en limpiar o lo que sea, antes de que tú puedas ir a la iglesia y dar tu servicio, si tú no das tu vida como un sacrificio al Señor, si tú cada día no das tus pensamientos, tus sentimientos, tu viejo yo, si tú no lo atas y tú no lo sometes bajo lo que Dios ya te ha dicho lo que hacer, antes de que tú vayas y de un servicio al Señor, antes de que tú vayas y sirvas a la iglesia por Dios, tu olor no va a ser grato. El olor del sacrificio que tú le vas a estar dando al Señor en la iglesia, sirviendo, no va a ser grato. ¿Por qué? Porque tu sacrificio personal, tu sacrificio que tú tengas afuera de la iglesia, no está bien. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no sometes tu carne, si tú no das tu vida como sacrificio, si tú no atas tu boca, si tú no te sometes a las reglas del Señor, a los mandamientos de Dios, al que si tú quieres hablar y tú quieres reaccionar rápido, tú vas a someterte. Si tú no haces eso, cuando tú vayas a dar un servicio en la iglesia, ese olor no va a ser grato al Señor. A menos. Ahora, ¿cómo podemos arreglar esto? Bueno, fácil. Bueno, no es tan fácil, pero decirlo es fácil, pero hacerlo es muy difícil. Pero ¿qué pasa? Que uno tenemos que hacer las cosas por medio del Espíritu Santo, que Él te ayude. Ok, ¿cómo, Hilary? Una pregunta. ¿Cómo yo puedo que mi servicio sea grato?
vaya con olor grato al Señor. ¿Cómo puede eso ser posible en mi vida? Bueno, antes de que tú vayas a dar tu servicio en la iglesia, antes que tú vayas a danzar, antes de que tú vayas a predicar, evangelizar, limpiar la iglesia, tomar una cámara o dar tu servicio, tú tienes que primero en tu casa, en la escuela, afuera, en tu trabajo o donde sea, tú primero tienes que dar tu vida como sacrificio. Tú primero tienes que sacrificar tus propias emociones, sacrificar lo que tú quieres decir, sacrificar delante de Dios, decir, ok, Dios mío, yo quiero hacer esto, pero tú quieres que yo haga esto. O sea, que yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo voy a hacer lo que tú me mandas a hacer y no lo que yo quiero hacer. Eso es vivir en sacrificio para el Señor. Entonces, cuando tú ya hayas hecho esto, después que tú comiences a vivir una vida de sacrificio, después que tú comiences a decir, ok, yo quiero hacer esto, yo quiero actuar de esta manera, pero tú quieres que yo actúe de esta manera, así que yo voy a escoger lo que tú quieres para mi vida. Yo voy a hacer, aunque me duela, aunque esto me aplaque, aunque esto me duela, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, Dios mío. Y ya después que tú vivas una vida en sacrificio al Señor, dando tu vida, dando tus sentimientos, dando tus pensamientos en sacrificio al Señor, yo te aseguro que cuando tú vayas a la iglesia, aunque tú tengas un puesto pequeño, vamos a decir, porque ningún puesto es pequeño, pero aunque tú estés en el más mínimo lugar, el sacrificio, el servicio que tú vayas a dar a Dios va a ser grato, va a subir con olor grato. Entonces, esto es todo lo que yo quería decir. Me impresionó esta historia. Antes de que yo viniera a contarla para acá, yo la leí, la medité y a mí me impresionó tanto porque siempre hablamos de cómo Abraham se sintió, pero Isaac, ¿cómo se sintió? ¿Qué aprendió de ahí? Porque dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que son llamados conforme al propósito del Señor. Entonces, ¿qué aprendió Isaac? Bueno, Isaac aprendió que antes de ir a dar un sacrificio al Señor de un cordero o de algo más, él tenía que dar su sacrificio, su vida como sacrificio. Así que te digo, joven, que aunque te duela, que aunque te sientas mal, que aunque te cause lágrimas o te enojes o lo que sea, somete tu carne antes de que vaya a dar un servicio en la iglesia. Sí sabemos que podemos dar un servicio a Dios, pero ese servicio no te servirá de nada si no sube con olor grato al Señor. Dios quiere que tú le sirvas, pero antes de eso, Él quiere que antes que tú vayas a dar un sacrificio de tu día a día, Él quiere que tú seas el sacrificio, que des tu vida en sacrificio al Señor, que cargues tu cruz cada día. Así que yo te inspiro, joven, que aunque te duela, cuando es necesario callarte, cállate. Aunque te duela, cuando es necesario caminar, camina. Aunque te duela, cuando es necesario parar y escuchar al Señor, para y escúchalo. Aunque te duela, joven, yo te inspiro como esta palabra me ha inspirado a mí. Sacrifica tu vida al Señor y sacrifica tus sueños para que los sueños del Señor se cumplan en ti. Dios te bendiga. Fue un placer volver a hacer un video para YouTube. Tenía mucho tiempo sin venir por acá, pero nada, déjenme su comentario de experiencias que han vivido. A mí me encanta escuchar experiencias que la gente ha vivido con el Señor. Si tienen alguna pregunta, si desean compartir algún mensaje, lo pueden comentar abajo. No se olviden de dar like. No, mentira, si quieren dar like, dale, y si no, también. Dios los bendiga, el Señor sea con ustedes y estaré por aquí muy a menudo. Bendiciones. Chao, chao.